Hola, hola, que Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar nuevamente en nuestra clase conociendo su Biblia. Conociendo su Biblia, nos habíamos quedado en el inciso C, los maestros, y habíamos llegado hasta el punto 3 y ahí vimos tres incisos. Nos quedamos en el punto la predicación del Evangelio. Ahora vamos, punto número 2. La producción de la Biblia castellana. La producción de la Biblia castellana. La producción de la Biblia castellana. Inciso A, bajo este punto número 2, los manuscritos antiguos. Los manuscritos antiguos. Bajo este inciso número 1, escriba: los autógrafos significan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos. Los autógrafos significan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos. Inciso A, bajo este punto 1, ya no existen. Tienen que tomar en cuenta que ya no existen. B, las copias de copias son fieles y dignas de confianza. Número 2, manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Nada existe que fue producido antes del siglo IX después de Cristo. Número 3, manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Nada existe que fue producido antes del siglo V después de Cristo. Ahora, manuscritos, número 4, manuscritos griegos del Antiguo Testamento. Manuscritos griegos del Antiguo Testamento. Son la versión LXX, entre paréntesis, la Septuaginta, la versión de los 70. Es traducción griega del hebreo, datan solamente del siglo IX después de Cristo. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? Es una translación de la Biblia hebrea al griego. Es el más viejo traslación que cualquier otra. Nadie sabe la fecha en que fue escrito, pero habría una referencia en el 132 antes de Cristo. Entonces, inciso B, traducciones antiguas. Traducciones antiguas. La LXX, o ya sabemos qué significa Septuaginta, la primera producción de la antigua, la primera traducción, de alguna porción de la Biblia fue hecho por los judíos en Egipto antes de la época de Jesucristo. Versión griega del Antiguo Testamento, la que usaba Jesús en su día. Número 2, el Códice Vaticano, producido en el siglo IX. El manuscrito actualmente se encuentra en el Vaticano en Roma. Es escrito en griego en pergamino. Está escrito en griego en un pergamino. Número 3, Códice Sinaítico. Códice Sinaítico, descubierto en un monasterio en el monte Sinaí, producido en el siglo IV. Número 4, el Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino, producido en el siglo V. Número 5, la Vulgata Latina, traducido por Jerónimo en el siglo IX, es la versión oficial de la Iglesia Católica Romana. Estos contienen apocrafía. Acuérdense lo que significa libros apócrifos. 6, la versión Peshito, es decir, la versión siriaca de más importancia. Vamos al siguiente punto. C, antiguas versiones españoles. Antiguas versiones españoles.
Número 1, la versión alfonsina, producida en 1280. En 1280 es una traducción del Antiguo Testamento producida por orden de Alfonso X de Castilla por motivos literarios. Es la primera versión romanceada de la cual se tienen datos precisos. Número 2, la Biblia de Arragel, la versión de la Casa de Alba. Es versión del Antiguo Testamento producido en 1430 por el rabino Moisés Arragel de Guadalajara, España. Número 3, la versión de Ferrara en 1553. Esta versión del Antiguo Testamento de los judíos exiliados en Ferrara, Italia. Número D, personajes relacionados con la historia de la Biblia castellana. Personajes relacionados con la historia de la Biblia castellana. Juan Gutenberg. Número 1, Juan Gutenberg. ¿Quién era Juan Gutenberg? Inciso A, inventor de la imprenta con tipo movible. Inventor de la imprenta con tipo movible. Número B, anteriormente las Biblias tenían que ser copiadas a mano. Le costaban al copista casi un año entero de trabajo continuo para copiar la Biblia. De consiguiente, las Biblias eran muy costosas. Apenas unos ricos podían contar con una copia personal de la palabra de Dios. C. Parece que el primer libro impreso por Juan Gutenberg era la Biblia. Salió en 2 copias, como en el año 1456. Por tanto, la imprenta hizo que muchos podían conseguir su propia copia de las Sagradas Escrituras. ¿Sabía usted que hoy en día hay personas que no tienen acceso a una Biblia? Así que si usted tiene una Biblia, tiene que cuidarla, tiene que valorarla, tiene que amarla, tiene que leerla. No la maltrate como un libro más, ¿no? Es un libro sagrado. Si se deteriora porque usted la usa, bien. Pero si se deteriora porque usted no la cuida, tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Desde el antiguo tiempo, personas no tenían acceso a la Biblia. Hoy en día hay más facilidad de que haya una Biblia, pero hay lugares donde yo he ido donde personas dicen, regáleme una Biblia, y hacen todo lo posible por obtener una Biblia. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Número 2, Desiderius Erasmus, o Desiderius Erasmus, entre paréntesis ponga Erasmo. Hizo una versión crítica del Nuevo Testamento griego en 1516. Se hizo con un cuidado estudio de los manuscritos griegos que se le disponían, copiando los manuscritos que le parecían más exactos. Esta versión griega del Nuevo Testamento fue de gran ayuda a los que habían de traducirlo al idioma del pueblo, inclusive el Nuevo Testamento castellano. Número 3, Juan de Valdes. Juan de Valdes, 1490 a 1541. Fue el primero en traducir unas porciones del Nuevo Testamento al idioma castellano. Murió antes de poder realizar la traducción del Nuevo Testamento completo. Únicamente tradujo las epístolas de Pablo, además de los Salmos. Solamente copias de su versión de Romanos y Corintios existen actualmente. Valdés era refugiado de la Inquisición española por sus creencias evangélicas. Hacía su trabajo en Italia, donde todavía no había llegado la persecución. Número 4. Francisco de Encinas. A él se le debe la primera versión completa del Nuevo Testamento en nuestro idioma. Francisco se convirtió a Cristo cuando estudiaba en la universidad en Lovaina. Se fue a la Universidad de Wittenberg para estudiar con Felipe Melanchthon, el célebre colaborador de Martín Lutero. Los dos se hicieron muy amigos. Francisco llegó a ser conocido
como El alma de Melanchthon. Encinas dio a luz a su Nuevo Testamento castellano en 1543. Pronto cayó en la cárcel. Ahí conoció a Gil Thielmann, también preso por sus creencias. Su amistad le era de gran consuelo antes del martirio de Thielmann. Francisco se escapó de la cárcel y regresó a Wittenberg. Luego, pasando por Basilea, se dio cuenta de la muerte de su hermano Jaime en la hoguera. Encinas hizo otras obras literarias bajo el seudónimo de Drainer. Murió en la plaga de 1552 en Estrasburgo. Entonces, estos son los personajes que están relacionados en cuanto a la historia de la Biblia castellana. Dijimos el número 1, Juan Gutenberg; número 2, Erasmus; número 3, Juan de Valdes; número 4, Francisco de Encinas; y número 5, Casidioro de Reina. Casidioro de Reina. Casidioro de Reina. Era un morisco español. Estudiaba en un monasterio jerónimo. Al convertirse a Cristo tuvo que huir de España, se refugiaba en Inglaterra, hacía sus reuniones para los evangélicos españoles refugiados que se encontraban ahí. Apoyado por la reina Isabel y el obispo de Londres, tradujo la Biblia entera al castellano. En 1567 usó el dinero legado por el doctor Juan Pérez para imprimir la primera Biblia castellana entera. Sin embargo, por la muerte del impresor cargado de deudas, se le perdió toda la inversión. Con todo, el diablo no triunfó. Los hermanos de Frankfurt se reunieron los fondos necesarios. En el 14 de junio de 1569 se dio a luz a la primera Biblia completa en castellano. La versión de Reina se conoce como la Biblia del Oso, debido a un grabado en la primera página que se ve un árbol con un hueco en el tronco. Abejas se están llevando la miel desde la primera página, vamos a ver, tengan paciencia que a veces no miro. Desde la primera Biblia abierta y metiéndola en el hueco. A la vez hay un osito en pie tratando de lamer la miel. Sin embargo, hay un enorme martillo colgándose desde un ramo encima de su cabeza, estorbándole para que no tocara la miel. Al pie del grabado están las palabras en hebreo y en español. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Número 6. Cipriano de Valera. Nació en Sevilla de 1532. Entró al monasterio de San Isidro del Campo, que ya era un centro de la enseñanza evangélica en España. Ahí Valera conoció el evangelio y pronto tuvo que huir de España en compañía con algunos otros. Valera se refugiaba en Inglaterra, se casó y estudió en las universidades de Cambridge y Oxford, donde se distinguió en sus estudios. Luego se fue a Londres, donde trabajaba con los españoles refugiados de aquella ciudad. Recordaba Valera el mandamiento de Lucas 22:32. Y cuando estéis convertidos, fortalece a tus hermanos. Escribía incansablemente con un ardiente celo santo por llevar la palabra de Dios a sus hermanos españoles, para arrancarles del poder de Satanás. Sus obras literarias incluyeron la traducción de las Instituciones de Juan Calvino y un libro sobre el Papa y la Misa. Su obra de más impacto era su revisión y corrección de la versión de la Biblia de Casidioro de Reina. La tarea le ocupaba a través de 20 años. Su Biblia fue publicada en 1602 y está en uso hasta el presente día. Se conoce como una traducción mejor que existe en cualquier idioma. Qué interesante, hermanos, qué interesante
ver cómo muchos personajes influyeron o Dios estaba obrando a través de ellos para que ahora nosotros tengamos una Biblia en nuestro idioma. Imagínense, persecuciones, expulsiones, muertes. Tantas personas pasaron por mucho para que nosotros tengamos la Biblia. Ahora el cristianismo de hoy en día está muy lejos de ser de sacrificio como era antes. Yo cuando leo estas historias me dan ánimos de poder hacer más por Dios. Así que esta fue la lección para hoy. Que Dios les bendiga y espero que esté atento a sus notas. Le aviso con tiempo. La próxima semana será de pruebas. Así que usted es responsable por estudiar todo lo que hemos visto hasta este tiempo. Así que ya le digo, la próxima semana son de pruebas. Que Dios les bendiga.